Cada uno. Pues yo estoy muy contenta de poder estar aquí ante ustedes para exponer la palabra de Dios. Estoy contenta, pero también sé que es una grande responsabilidad porque ustedes han venido para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Así que espero no desilusionarlos, sino que el mensaje les ayude más aún a crecer en su vida espiritual. Nosotros todos sabemos que Dios es grande y omnisciente. Él conoce Él conoce lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Miren, yo no iba a decir esto, pero les voy a decir. Yo había hecho un tema y ya tenía mi estudio listo. Digo, este está perfecto, me gusta. Y lo hice. Y ahí lo estuve estudiando. Pero yo no sé qué pasó. Ese tema desapareció de mi cuaderno, porque ahí lo había puesto, ahí lo había hecho. Lo busqué y no encontré ese estudio. Saqué mis otras libretas, no lo encontré. Alguien me dice por allí, bueno, ese no era el tema que Dios quería que se diera. Entonces, bueno, hice otro y aquí estamos con este otro, porque yo creo que yo necesito ese tema y tal vez alguno de ustedes lo necesite, ¿verdad? Como dije, Dios es omnisciente y Él sabe. Así que bueno, estamos aquí con este tema. En la lectura bíblica, vamos a leer la lectura bíblica nuevamente. No vamos a leer 6:15, Hechos 6:15, nada, vamos a leer en Hechos 58, 59 y 60, y dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí habla de que estaban apedreando a Esteban. Y yo me pregunto, ¿por qué lo estaban apedreando? Todos sabemos por qué, ¿verdad? Por lo regular a la gente, no sé si ustedes hayan escuchado eso, de que, o en su pueblo suceda, de que luego la gente hace justicia por su propia mano, que agarran a alguien que estaba robando o que cometió algún delito y lo agarran y lo quieren ahí a ejecutar, ¿verdad? Pero este no era el caso de Esteban. La hermana Elena de White dice que Esteban estaba siendo ejecutado porque su testimonio conmovió profundamente a los líderes religiosos judíos, llenándose ellos de ira porque ellos no podían refutar las palabras de Esteban ni el espíritu con que él hablaba. Y ciegos de odio incitaron al pueblo para que fueran con furia con Esteban. Supuestamente estos sacerdotes, esos ancianos, esos dirigentes estaban allí para preservar el orden, para que actuaran con justicia. Pero ¿cuántas veces a veces sucede lo contrario? A veces estos personajes se llenan de orgullo y piensan que solamente son ellos los que saben y no aceptan que nadie les contradiga, porque pues ellos son los que saben, ¿verdad? Ellos son los que mandan. En el capítulo 8, versículo 1 de ese mismo libro, no nos vamos a salir de este libro. Capítulo 8, versículo 1 dice que Saulo consentía en su muerte. Hasta allí nada más. Saulo estaba convencido de que los seguidores de Jesús eran una amenaza para la ley y también para las tradiciones sagradas del judaísmo. Y oía decir a las autoridades religiosas
que los cristianos eran una secta peligrosa, que tenían que terminar con ellos, que tenían que limpiar a Israel de esa apostasía. Y Esteban formaba parte de esa secta. Es por eso que él consentía en su muerte. Pero, nuevamente, Dios, que conoce los corazones, conocía el corazón de Saulo también. Y él tenía un plan especial para él. Pues Saulo quedó conmovido, él, al escuchar o al ver el rostro de Esteban. ¿Cómo dice que se veía el rostro de Esteban? Como el de un ángel. Saulo lo había visto. Y también ahora veía que él veía su fe inquebrantable. Y más aún cuando escuchó su oración al pedir perdón por sus verdugos. Él se conmovió grandemente. No podía entender cómo alguien podía orar, cómo podía interceder por aquellos que le estaban causando un dolor tan grande. Saulo estaba con ese espíritu turbado. Eso fue como una profunda flecha de convicción que se clavó en su mente. Él veía a un Esteban no como los religiosos judíos que estaban llenos de orgullo, sino que aquel oraba aún por sus enemigos. Y eso fue algo que no podía evitar pensar. Saulo intentaba acallar esas dudas. Y a pesar de que exteriormente seguía persiguiendo a los cristianos, en su interior estaba turbado. Había una gran batalla allá adentro. Esas dudas que él tenía no le gustaban, porque él cada día estaba más convencido de que los sacerdotes, los fariseos, estaban equivocados. Pero ese pensamiento de que ellos estuvieran equivocados, pues al pensar eso, dice, si ellos están equivocados, yo también lo voy a estar. Y eso ya no le gustó. Eso ya no le gustó, era algo que no podía aceptar. Entonces Saulo se encontraba en una encrucijada. Por un lado, sentía la convicción de que Jesús era el Mesías. Y por otro lado, tenía su tradición farisaica. Tristemente, su orgullo no se rindió, sino que pudo más. No se rindió a la voz del Espíritu, sino que mientras más profundas eran sus convicciones, más grande era su ira. Consideraba inaceptable afirmar que un hombre crucificado, el cual era signo de maldición según la ley, pudiera ser el Mesías prometido. Así que, enojado consigo mismo por tener ese tipo de pensamientos, redobló su furia contra los seguidores de Jesús. Y ahora vamos a leer en el capítulo 8, versículo 3, que dice 8:3, y también vamos a buscar el 9, 1 y 2. Si tienen la Biblia pueden buscarlo, y si no, ahí lo van a poner. Y dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora en el capítulo 9, versículo 1 y 2 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres
En este camino los trajese presos a Jerusalén. Elena de White, en su libro En los Hechos a los Apóstoles, dice que Saulo, al acudir al sumo sacerdote, buscaba la aprobación y el respaldo oficial de la máxima autoridad religiosa para justificar sus acciones. Él actuó bajo la lógica de que si las autoridades le daban el permiso para perseguirlos a los cristianos, significaba que él estaba en el camino correcto. También así pensaba él que se iba a mantener ocupado para no detenerse a cuestionarse a sí mismo si él estaba en el error, o estaba en lo correcto o en el error. Qué difícil es doblegarse. Qué difícil es aceptar nuestro error. Y para nosotros también, ¿verdad? A veces nos quedamos tercos que así son las cosas. Saulo sentía el poder de la convicción, pero su orgullo y su posición ante el pueblo le hacía rechazar la voz que le decía que Jesús era el Mesías. A veces en nosotros, así como en Saulo, el conflicto en nuestras vidas no es falta de luz, porque nosotros como cristianos, como adventistas, conocemos la Biblia, ¿verdad? Conocemos lo que es bueno y lo que es malo, pero nos resistimos a doblegar nuestra voluntad. A menudo también cerramos nuestro corazón ante nuestras propias ideas y no queremos aceptar nuestro error para evitar la humillación de la rendición. No podemos decir me equivoqué, nos cuesta mucho. ¿Cuántas veces en nuestro interior reconocemos que estamos equivocados, pero no lo expreso, no lo quiero decir, no lo quiero aceptar? No lo queremos admitir delante de los demás y se nos hace difícil pedir perdón, decir lo siento, me equivoqué. Pero todos nos equivocamos, todos somos humanos y se vale pedir perdón. Miren, yo les voy a contar una experiencia chiquita. A mí me sucedió esto. Yo una vez estaba hablando con una persona, más bien estábamos como ya discutiendo. Y yo le decía, no, mira, es que en esta ocasión fue así y así y así el asunto. Pero me decía, no, sí fue así, pero también así y así. Y bueno, no nos pusimos de acuerdo, nos fuimos. Después volví a recordar el asunto y digo, esto se tiene que arreglar, tengo que componer esto. Y fui nuevamente y le digo, mira, vamos a volver a hablar de esto. Yo quiero que te recuerdes, porque esto es bien importante. ¿Te recuerdas que fue así y así y así? Y ella me dijo, sí, tenías razón, así fue. Pero sabes, en aquel entonces yo no quería entender, yo no me quise doblegar, yo tenía que decirte algo. Hubo algo que no me gustó. Pues sí, también yo me equivocaba tal vez, ¿verdad? Pero lo bonito es reconocer cuando nos equivocamos. Debemos de reconocerlo. Saben que admitir los errores requiere una humildad que no todos estamos dispuestos a tener. Debemos recordar que practicar la humildad es alcanzar la verdadera grandeza. Este estudio, estas palabras que estoy diciendo, pues yo las aplico primero para mí misma. Porque a veces pienso, ¿por qué me porto así?
Estoy como el apóstol Pablo, que quiero hacer algo bueno y no lo hago. Hago lo que no quiero. ¿A cuántos no sucede así, verdad? Porque a veces actuamos, a veces hacemos, decimos cosas que no queremos y después nos arrepentimos. Y a veces queremos que los demás nos quieran, que queremos caerles bien. Pero yo digo, ¿cómo voy a caerles bien si yo misma no me aguanto? Digo, ay, qué tristeza. Porque yo trato de buscar la paz, trato de hacerlo, de estar bien con todos, pero también me enojo, y me enojo mucho. Así que pues es pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Que Él transforme nuestro corazón. Ahora, vamos a leer, a seguir leyendo en el capítulo 9, versículo 3 al 6, y dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo, dejando de lado las convicciones del Espíritu Santo, salió en su misión para apresar a los cristianos. Pero llegando cerca de Damasco, tuvo un encuentro con Dios que cambió radicalmente su vida. Su conciencia, cauterizada por el fanatismo, fue quebrantada por el poder divino. Saulo no era un pecador común. Saulo era un hombre sinceramente equivocado. Él creía estar haciendo la voluntad de Dios. Su ceguera era el resultado de seguir las tradiciones humanas por encima de la revelación divina. Saulo, influenciado por el orgullo y prejuicio, interpretó erróneamente las Escrituras, pues igual que muchos líderes religiosos, esperaba que el Mesías fuera un conquistador, un político militar que viniera a liberarlos del yugo romano. Entonces Saulo salió a su misión y allí en el camino Dios lo detuvo. Le preguntó: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te resistes a la impresión del Espíritu Santo? Tú has sentido el aguijón en tu conciencia y aún te mantienes luchando contra él. Saulo estaba temblando y temeroso debido al impacto de la presencia divina y también por su repentina comprensión de su culpa. La luz de Cristo expuso su ceguera espiritual y, abandonando su orgullo, se sometió a Dios con la pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Allí estaba el hombre al desnudo, ¿verdad? Eso es lo que buscaba Dios. Esa vulnerabilidad era necesaria, indispensable para que Dios pudiera transformar su corazón de perseguidor implacable a un humilde apóstol. Saulo cayó al suelo como un hombre fuerte, seguro de sí mismo, con todo su ego, con todo su orgullo, con toda su gloria.
y ahora se levantaba como un ser totalmente indefenso, que no podía valerse por sí mismo y dependiendo de los demás. Él pasó de la absoluta soberbia a la total vulnerabilidad. Elena de White menciona que el camino a Damasco no fue el fin de la misión de Saulo, sino el génesis de su apostolado. Su caída no lo detuvo, no fue una derrota, sino fue el suelo fértil en donde germinó su verdadera vocación, un fiel siervo de Dios. Mis hermanos queridos, ¿y nosotros de dónde debemos de caer? Esa misma presencia, esa misma luz que derribó a Saulo para reconstruirlo, está hoy frente a nosotros y nos invita a rendir nuestro ego, a dejarnos impresionar por el Espíritu Santo y a dejar que Dios escriba una historia nueva en nuestro camino a Damasco. Nosotros tenemos que ir a ver a alguien tal vez para decirle algo que no nos gustó o solucionar algún problema y estoy pensando, voy a decirle, le voy a decir esto y aquello y el otro. Vamos a pensar, ¿cómo vamos a ir con esa persona? ¿Qué palabras vamos a usar? ¿Cómo le vamos a hablar? ¿Qué tono vamos a usar? Antes de ir, vamos a arrodillarnos y permitamos que la luz de Cristo nos envuelva. Y vamos a experimentar un nuevo cambio. Vamos a hablar ya no vamos a decir eso, sino ahora nuestra hablar va a ser diferente cuando lo hagamos. La luz que cegó a Saulo doblegó su orgullo. Y también esa luz puede eclipsar el nuestro. Así, también nosotros, así como Saulo reconoció sus errores, también nosotros debemos reconocer los nuestros. Porque nosotros también a veces actuamos, pensamos, sentimos que tenemos la razón. Pero en realidad a veces estamos bien equivocados, ¿verdad? A veces estamos bien equivocados. También nosotros, hermanos queridos, también nosotros a veces nos hace falta caer al polvo de la tierra, reconociendo que nuestro conocimiento es ceguera. Esto debemos reconocer para que Cristo pueda darnos una visión espiritual renovada. Cuando el resplandor de la gloria de Dios brille en el alma del hombre, verá que no tiene mérito propio y no vamos a ufanarnos de nada, porque el yo morirá y Cristo vivirá en nosotros. Esto ha sido la palabra del Señor. Y que les bendiga grandemente. Amén. Entonaremos el canto final para cerrar la programación. Nos ponemos de pie.
consagro hoy constreñido por tu amor, y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz. Viva yo, buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz. Viva yo, buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz. Viva yo, buen pastor. Oremos, hermanos. Señor, Dios Todopoderoso, Dios de infinita misericordia, gracias te damos, Padre, porque tu luz es más grande que nuestra terquedad. Gracias porque tú sigues hablándonos, sigues buscándonos, sigues preocupándote por nosotros. Y te rogamos, Padre, que nos ayudes, que cada vez que queramos cerrar nuestro corazón con nuestras propias ideas, que recordemos, Señor, que tú estás allí y que tú estás hablándonos para que nos vuelvamos de nuestro orgullo, que nos volvamos de nuestro ego, y que quieres que siempre demos lo mejor. Quieres que salgamos de este círculo de perfección. Ayúdanos para entender a los demás, danos empatía para los demás, ayúdanos a preocuparnos por los demás y dejar de querer ser yo y yo y yo. Ayúdanos a que nuestro centro, Señor, seas tú y después los demás, Padre. Guárdanos hoy, quédate con nosotros, sé con cada uno de mis hermanos, y que tu luz pueda resplandecer hoy en cada corazón. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.